El poder de la sincronicidad. ¿Existen las coincidencias? ¿Te ha pasado que piensas en alguien y de repente te llama? ¿O que encuentras justo la respuesta que necesitabas en el momento exacto? Jung llamó a estos eventos sincronicidades, y no son simples coincidencias, sino señales de que el universo y tu inconsciente están conectados de una forma que la ciencia apenas comienza a comprender. Mientras que muchos creen que todo es azar, Jung descubrió que ciertos eventos en nuestra vida parecen estar sincronizados con nuestro estado mental y nuestras emociones internas. Estos momentos pueden cambiarlo todo si aprendemos a reconocerlos y usarlos a nuestro favor. ¿Qué aprenderás en este vídeo? Para entender este fenómeno en profundidad, veremos qué es la sincronicidad y cómo Jung descubrió su existencia. Diferencias entre azar, destino y conexiones significativas. Ejemplos reales de sincronicidad y cómo ocurren en la vida diaria. Cómo interpretar y aprovechar las sincronicidades para mejorar tu vida. Y lo más importante, si te quedas hasta el final, descubrirás un método que puedes aplicar desde hoy para aumentar la frecuencia de sincronicidades en tu vida y usarlas como una brújula hacia el éxito. Presta atención, porque después de ver este vídeo, nunca volverás a ver las coincidencias de la misma manera. Bloque 1. ¿Qué es la sincronicidad y cómo Jung descubrió su existencia? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado explicaciones para las coincidencias que parecen demasiado significativas como para ser solo producto del azar. ¿Realmente son casualidades o hay algo más profundo operando detrás de ellas? Carl Jung, el psiquiatra suizo que revolucionó la psicología con su teoría del inconsciente colectivo, exploró este misterio y lo llamó sincronicidad. Para Jung, estos eventos no eran meras coincidencias, sino manifestaciones de una conexión más profunda entre la mente y la realidad externa. El concepto de sincronicidad nació de la observación de eventos aparentemente desconectados que, sin una relación causal directa, tenían un significado profundo para la persona que los experimentaba. Según Jung, nuestra mente consciente e inconsciente están constantemente interactuando con el mundo exterior, y cuando ciertos eventos ocurren en un momento específico de nuestra vida, pueden actuar como señales que nos guían en el camino del autoconocimiento y la transformación. Pero, ¿cómo descubrió Jung esta idea? La historia detrás de su hallazgo es tan intrigante como la propia teoría de la sincronicidad. El caso del escarabajo dorado, un punto de quiebre en la psicología. Uno de los eventos más famosos que llevó a Jung a desarrollar su teoría ocurrió durante una sesión de terapia con una paciente. Esta mujer, altamente racional y escéptica, tenía dificultades para conectarse con su mundo emocional. Durante una de sus sesiones, le contó a Jung que había soñado con un escarabajo dorado, símbolo de transformación en muchas culturas antiguas. Mientras la paciente relataba su sueño, Jung escuchó un golpeteo en la ventana de su consultorio. Al acercarse, descubrió que un insecto muy similar al escarabajo del sueño de la mujer intentaba entrar. Tomó al insecto en su mano y se lo mostró a la paciente, diciéndole: «Aquí está su escarabajo». Este evento, que parecía desafiar cualquier lógica, causó un gran impacto en la paciente, logrando romper su resistencia emocional y permitiéndole avanzar en su terapia. Jung comprendió que no se trataba de una simple coincidencia, sino de una manifestación de la interconexión entre la mente y la realidad. Para él, este episodio demostraba que los sueños, los pensamientos y los eventos externos pueden estar conectados de una manera más profunda de lo que la psicología tradicional había considerado. A partir de este caso, Jung comenzó a investigar más a fondo este tipo de eventos, encontrando múltiples ejemplos de sincronicidad en la vida de sus pacientes y en su propia experiencia. Pero este no fue el único caso. Con el tiempo, Jung recopiló muchos ejemplos de cómo las personas experimentaban eventos significativos justo cuando los necesitaban. Diferencia entre coincidencia y sincronicidad. Para comprender la sincronicidad, primero hay que diferenciarla de una simple coincidencia. Coincidencia ocurre cuando dos eventos suceden simultáneamente sin una conexión evidente. Puede ser completamente aleatoria y no tener un significado especial. Sincronicidad es cuando dos o más eventos están relacionados por su significado, aunque no haya una causa aparente que los conecte. Por ejemplo, si piensas en una persona con la que no hablas hace años y de repente te llama, eso puede parecer una simple coincidencia. Pero si ese reencuentro sucede justo en un momento en el que necesitas apoyo emocional o un consejo que esa persona puede darte, entonces podría considerarse una sincronicidad.
Jung creía que las sincronicidades eran más comunes de lo que imaginamos, pero la mayoría de las personas no prestan suficiente atención para reconocerlas. Cuando comienzas a observar con más detalle los eventos de tu vida, puedes notar patrones y conexiones que antes parecían invisibles. El inconsciente colectivo y la sincronicidad. Jung descubrió que muchas de las sincronicidades que ocurrían en la vida de las personas no solo estaban conectadas con su psique individual, sino con patrones universales que se repetían en distintas culturas y épocas. Esto lo llevó a desarrollar la idea del inconsciente colectivo, un nivel de la psique que compartimos todos los seres humanos y que contiene símbolos, mitos y arquetipos universales. La sincronicidad, entonces, no solo era una manifestación del inconsciente individual, sino una interacción entre el inconsciente colectivo y la realidad externa. Esto explicaría por qué ciertos eventos parecen estar guiados por una inteligencia superior o un orden oculto que la ciencia tradicional no ha podido explicar del todo. Por ejemplo, muchas personas han reportado que, cuando atraviesan momentos de crisis o transformación personal, comienzan a notar señales y patrones recurrentes en su entorno. Estas señales pueden manifestarse a través de números repetitivos, frases que se repiten en distintos contextos o personas que aparecen en su vida con mensajes importantes en el momento justo. Para Jung, la clave estaba en prestar atención a estas señales y utilizarlas como una guía para el crecimiento personal. ¿Cómo experimentamos la sincronicidad? Las sincronicidades pueden aparecer en la vida de muchas formas, pero generalmente se presentan cuando una persona está en un estado de búsqueda o cambio. Algunas formas comunes en las que la sincronicidad se manifiesta incluyen sueños y realidad conectados. Como en el caso del escarabajo dorado, muchas personas han experimentado situaciones en las que sueñan con algo y, poco después, ese mismo símbolo aparece en su vida real. Encuentros inesperados. Justo cuando necesitas una respuesta o ayuda, aparece la persona adecuada que te da la información que necesitas. Números repetitivos. Muchas personas reportan ver números como 11 y 11 o 333 en momentos importantes de su vida. Mensajes en el entorno. Puede ser una frase en un libro, una canción o un cartel publicitario que responde exactamente a la pregunta que tienes en mente. Jung no consideraba que estas experiencias fueran sobrenaturales, sino una manifestación de la conexión profunda entre la mente y la realidad externa. Conclusión del bloque 1. La sincronicidad es un fenómeno que desafía la idea de que todo en la vida es producto del azar. Jung descubrió que la mente humana está en constante interacción con el mundo exterior y que ciertos eventos pueden actuar como señales que nos ayudan a comprendernos mejor. Si prestamos atención a estos eventos y comenzamos a interpretarlos como parte de un patrón más amplio, podemos descubrir mensajes ocultos que nos guían en nuestro camino personal y espiritual. En el próximo bloque, exploraremos en detalle cómo diferenciar una coincidencia de una sincronicidad real y cómo estos eventos pueden cambiar nuestra vida. Bloque 2. Azar, destino y conexiones significativas. Cómo reconocer una sincronicidad real. Después de entender el concepto de sincronicidad y cómo Jung llegó a descubrirlo, es hora de diferenciarlo claramente de otros conceptos como el azar y el destino. A lo largo de la historia, muchas personas han interpretado eventos extraordinarios como señales divinas o simples casualidades sin importancia, pero ¿cómo saber cuándo estamos realmente ante una sincronicidad? La clave está en reconocer qué diferencia una coincidencia trivial de un evento cargado de significado, y en este bloque vamos a analizar los elementos que definen una sincronicidad, cómo ocurre y cómo puedes comenzar a identificarlas en tu propia vida. Diferencia entre azar, destino y sincronicidad. Para comprender a fondo la sincronicidad, primero debemos compararla con otras explicaciones tradicionales de los eventos que parecen estar fuera de nuestro control. 1. El azar. Todo es producto de la casualidad. Según la ciencia convencional, la mayoría de los eventos inesperados en nuestra vida pueden explicarse por probabilidades matemáticas. Si algo ocurre, es simplemente porque tenía una pequeña posibilidad de suceder y eventualmente esa posibilidad se hizo realidad. Desde esta perspectiva, las coincidencias que experimentamos no tienen ningún significado intrínseco. Ver a una persona que conoces en un país extranjero o encontrar un libro que parece responder a una pregunta que tenías en mente no son más que eventos aleatorios sin relación alguna. El problema con esta visión es que ignora por completo la experiencia subjetiva del individuo. Muchas veces, una coincidencia puede ser tan impactante y específica que la simple probabilidad no logra explicarla completamente. 2. El destino. Todo está predeterminado.
La idea del destino es una de las más antiguas en la historia de la humanidad. Según esta creencia, todo lo que nos ocurre ya está escrito de antemano y no tenemos control sobre los eventos de nuestra vida. Esta visión es común en muchas religiones y filosofías espirituales, donde se cree que un poder superior guía cada aspecto de nuestra existencia. Desde la perspectiva del destino, una sincronicidad no sería más que una parte del plan divino. Todo está conectado porque así debía ser, y cada evento en nuestra vida ya estaba decidido antes de que sucediera. El problema con esta teoría es que elimina por completo la libertad personal. Si todo está predeterminado, entonces no importa lo que hagamos, ya que el resultado será siempre el mismo. Jung, sin embargo, creía en la capacidad del individuo para evolucionar y cambiar su destino mediante la introspección y la toma de decisiones conscientes. 3. La sincronicidad, un puente entre el azar y el significado. Jung propuso la sincronicidad como una alternativa tanto al azar como al destino. Para él, las sincronicidades no eran completamente aleatorias, pero tampoco estaban estrictamente predeterminadas. La clave de la sincronicidad es que los eventos que parecen casuales tienen una conexión significativa con el estado mental del individuo. No son simples coincidencias, sino reflejos de nuestra psique interactuando con la realidad externa. Un ejemplo clásico es el de una persona que está atravesando una crisis personal y de repente recibe un mensaje inesperado que le brinda la claridad que necesitaba en ese momento. No hay una relación causal directa entre su crisis y el mensaje, pero la conexión simbólica entre ambos eventos es innegable. En otras palabras, la sincronicidad ocurre cuando el mundo exterior responde a nuestro mundo interior de manera significativa. Elementos claves de una sincronicidad real. Para diferenciar una sincronicidad de una coincidencia común, Jung estableció ciertos criterios clave que deben cumplirse. Debe ser inesperada y fuera de lo común. Si algo ocurre de manera predecible o rutinaria, no es una sincronicidad. Estos eventos aparecen de forma sorpresiva y sin previo aviso. Tiene un impacto emocional fuerte en la persona. Cuando ocurre una sincronicidad, suele generar una sensación de asombro, como si algo más grande estuviera guiando el evento. Está relacionada con el estado mental del individuo. No es un evento aislado, sino que tiene una conexión con los pensamientos, emociones o problemas que la persona está experimentando en ese momento. Ofrece una respuesta o señal a una pregunta interna. Muchas sincronicidades ocurren cuando la persona está buscando respuestas o atravesando un momento de confusión en su vida. No tiene una causa lógica aparente. No hay una explicación racional clara de por qué el evento ocurrió en ese momento preciso. Si un evento cumple con estos criterios, es muy probable que sea una sincronicidad real y no una simple coincidencia. Ejemplos reales de sincronicidad. Para comprender mejor cómo funciona este fenómeno, veamos algunos casos documentados de sincronicidad en la historia y en la vida cotidiana. 1. La conexión entre Jung y Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli, uno de los físicos más influyentes del siglo XX, experimentó repetidas veces eventos de sincronicidad en su vida. Trabajando en la mecánica cuántica, estaba obsesionado con la idea de que existía una conexión entre la mente y la materia. Jung y Pauli comenzaron a trabajar juntos, combinando la psicología analítica con la física cuántica. Pauli, que era escéptico, quedó sorprendido cuando empezó a notar cómo sus propios pensamientos parecían manifestarse en su entorno. Jung usó estos eventos para reforzar su teoría de la sincronicidad, sugiriendo que la mente y la realidad externa pueden estar más conectadas de lo que imaginamos. 2. Experiencias cotidianas de sincronicidad. Pensar en una persona y recibir su mensaje o llamada en ese momento. Encontrar un libro con la respuesta exacta a una pregunta que tenías en mente. Descubrir una palabra o símbolo repetidamente en distintos lugares sin buscarlo. Conocer a alguien que tiene la información o el consejo que necesitas justo en el momento adecuado. Estos eventos pueden parecer triviales, pero si comienzas a prestar atención, notarás que muchas veces ocurren en momentos clave de tu vida, justo cuando más los necesitas. ¿Por qué algunas personas experimentan más sincronicidades que otras? Jung creía que las personas que experimentaban sincronicidades con mayor frecuencia tenían algo en común, una apertura mental y emocional hacia el misterio de la vida. Cuando alguien está completamente cerrado a la posibilidad de que su mente y la realidad externa puedan estar conectadas, es menos probable que note estos eventos o les dé un significado.
En cambio, quienes tienen una actitud de curiosidad y están en constante introspección suelen encontrar más patrones y señales en su vida. Esto no significa que las sincronicidades solo ocurren para ciertas personas, sino que todos las experimentamos, pero no todos las reconocemos. Conclusión del bloque 2. La sincronicidad no es magia ni destino absoluto, sino un fenómeno que ocurre cuando la mente y el mundo exterior se alinean de una manera significativa. Aprender a diferenciar entre una coincidencia común y una sincronicidad real puede ayudarte a interpretar mejor los eventos de tu vida y usarlos como guía para la toma de decisiones. En el próximo bloque, exploraremos en profundidad cómo ocurren las sincronicidades en la vida diaria y cómo puedes entrenar tu mente para experimentarlas con mayor frecuencia. Bloque 3. Ejemplos reales de sincronicidad y cómo ocurren en la vida diaria. Hasta ahora hemos explorado qué es la sincronicidad, cómo Jung la descubrió y que la diferencia del azar y el destino. Pero la gran pregunta es, ¿cómo ocurre en la vida real? ¿Existen patrones o señales que nos permitan reconocer estas conexiones invisibles? En este bloque vamos a profundizar en casos documentados de sincronicidad y cómo este fenómeno se manifiesta en la vida cotidiana. Al final, entenderás por qué muchas personas han cambiado su forma de ver la realidad después de experimentar una sincronicidad impactante. Casos históricos de sincronicidad. A lo largo de la historia, muchas personas influyentes han reportado eventos de sincronicidad que cambiaron su vida. Jung estudió algunos de estos casos para respaldar su teoría de que la mente y la realidad externa están profundamente conectadas. 1. Wolfgang Pauli y su relación con la sincronicidad. Wolfgang Pauli, un físico de renombre y uno de los padres de la mecánica cuántica, fue un gran colaborador de Jung en el estudio de la sincronicidad. Pauli tenía una extraña tendencia a provocar fallos en equipos científicos cada vez que se acercaba a un laboratorio. Sus colegas incluso comenzaron a llamar a este fenómeno el efecto Pauli, ya que ocurría con tanta frecuencia que parecía más que una simple coincidencia. Jung y Pauli trabajaron juntos para explorar cómo el pensamiento humano podría influir en el mundo físico. A través de su colaboración, Jung reforzó su hipótesis de que la sincronicidad no era solo un fenómeno psicológico, sino algo que podría tener implicaciones en la física misma. Este caso ilustra cómo las sincronicidades no solo ocurren en la mente de una persona, sino que también pueden manifestarse en el entorno físico, afectando eventos externos de manera inexplicable. 2. El caso de Edgar Allan Poe y el naufragio predicho. Un caso fascinante de sincronicidad ocurrió con el escritor Edgar Allan Poe. En 1838, Poe publicó una novela llamada La narración de Arthur Gordon Pym, en la que describía el naufragio de un barco y la desesperación de los sobrevivientes, quienes recurrieron al canibalismo para sobrevivir. En su historia, los tripulantes deciden sacrificar a un joven llamado Richard Parker para comérselo y así salvarse. Décadas después, en 1884, ocurrió un naufragio real del barco Mignonette. Los sobrevivientes, al igual que en la novela de Poe, se vieron obligados a recurrir al canibalismo para sobrevivir. Lo más impactante es que la víctima sacrificada en este evento real se llamaba exactamente Richard Parker, el mismo nombre que Poe había usado en su libro años antes. Este caso ha sido estudiado como una de las sincronicidades más extrañas de la literatura y la historia. ¿Fue una coincidencia asombrosa o una manifestación de algo más profundo que aún no entendemos? 3. Mark Twain y su premonición sobre la muerte de su hermano. Otro caso impactante es el de Mark Twain, el famoso escritor de las aventuras de Tom Sawyer. Twain tuvo un sueño en el que veía a su hermano Henry en un ataúd rodeado de flores blancas. Días después, su hermano murió trágicamente en un accidente de barco. Cuando Twain asistió al funeral, se sorprendió al ver que el ataúd de su hermano estaba decorado exactamente como en su sueño, con las mismas flores blancas. Para Twain, esta experiencia fue una prueba de que nuestra mente puede captar información de formas que aún no comprendemos del todo. Para Jung, este tipo de eventos eran manifestaciones del inconsciente colectivo interactuando con la realidad. ¿Cómo se manifiesta la sincronicidad en la vida cotidiana? Si bien los casos históricos de sincronicidad son impresionantes, este fenómeno no es exclusivo de personajes famosos o situaciones extraordinarias. La sincronicidad ocurre constantemente en la vida diaria de cualquier persona, aunque muchas veces pasa desapercibida. Aquí hay algunos ejemplos comunes de cómo la sincronicidad puede aparecer en tu día a día. 1. Pensar en alguien y recibir un mensaje o llamada.
Una de las experiencias más comunes es pensar en una persona con la que no has hablado en mucho tiempo y de repente recibir un mensaje o una llamada de ella. Desde la perspectiva del azar, esto puede parecer una simple coincidencia. Sin embargo, cuando ocurre con personas con las que tienes una fuerte conexión emocional, Jung diría que es una manifestación de la sincronicidad, donde la energía de los pensamientos y emociones genera una reacción en el mundo externo. 2. Ver números repetitivos en momentos claves. Muchas personas reportan ver secuencias numéricas repetitivas, como 11 y 11, 222 o 333, en momentos de toma de decisiones importantes. Jung creía que estos patrones no eran azarosos, sino manifestaciones del inconsciente guiando a la persona hacia una dirección específica. Diferentes tradiciones espirituales han interpretado los números repetitivos como señales de que la persona está en el camino correcto o que debe prestar atención a su entorno. 3. Descubrir información justo cuando la necesitas. Otro ejemplo común de sincronicidad es encontrar un libro, una película o incluso una frase en la calle que responde exactamente a una pregunta que tenías en mente. Esto puede manifestarse de muchas formas. Encontrar un libro en una librería que aborda un tema con el que estabas luchando internamente. Escuchar una conversación ajena en la que alguien dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Ver una frase en una valla publicitaria que resuena con un problema personal que estás atravesando. Desde la perspectiva de la sincronicidad, estos eventos no ocurren al azar, sino que el universo responde a tu estado mental y emocional. ¿Podemos aumentar la frecuencia de la sincronicidad? Jung creía que la sincronicidad no era solo un fenómeno espontáneo, sino algo que podía volverse más frecuente cuando una persona se volvía más consciente de su entorno y de su mundo interno. Aquí hay algunos métodos que pueden ayudarte a notar más sincronicidades en tu vida. Estar abierto a nuevas experiencias. Muchas sincronicidades ocurren cuando estamos en un estado de curiosidad y exploración, en lugar de encerrarnos en rutinas rígidas. Prestar atención a los patrones repetitivos. Si un símbolo, número o mensaje aparece varias veces en poco tiempo, es posible que tenga un significado importante para ti. Anotar tus experiencias. Llevar un diario de sincronicidades te ayudará a identificar conexiones que de otra manera podrías pasar por alto. Seguir tu intuición. Muchas sincronicidades ocurren cuando seguimos impulsos internos sin una razón lógica aparente. Conclusión del bloque 3. Las sincronicidades no son solo eventos aislados, sino manifestaciones de cómo nuestra mente y la realidad externa interactúan de maneras que aún no comprendemos completamente. Los casos históricos y las experiencias cotidianas muestran que este fenómeno es real y ocurre con más frecuencia de lo que pensamos. Sin embargo, solo aquellos que prestan atención pueden notar estas conexiones y aprovecharlas como herramientas de autoconocimiento y crecimiento personal. En el próximo bloque, exploraremos cómo puedes usar la sincronicidad a tu favor para tomar mejores decisiones, mejorar tu intuición y crear una vida más alineada con tu propósito. Bloque 4. Cómo usar la sincronicidad para tomar mejores decisiones y crear una vida más alineada. Hemos explorado qué es la sincronicidad, cómo la descubrió Jung, sus diferencias con el azar y el destino, y cómo se manifiesta en la vida cotidiana. Ahora llegamos a la parte más importante. ¿Cómo podemos usar este fenómeno a nuestro favor? Jung creía que la sincronicidad no era solo un evento que ocurre al azar, sino una herramienta que, si se aprende a interpretar correctamente, puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, mejorar nuestra intuición y vivir de manera más alineada con nuestro propósito. En este bloque, veremos cómo aplicar la sincronicidad en la vida diaria para obtener respuestas, desbloquear oportunidades y mejorar nuestra conexión con el entorno. La sincronicidad como brújula para la vida. Desde la antigüedad, muchas civilizaciones han usado señales externas como guía para la toma de decisiones. Los griegos consultaban oráculos, los romanos observaban el vuelo de las aves y los chamanes indígenas interpretaban símbolos en la naturaleza. Jung, en lugar de atribuir estas señales a fuerzas sobrenaturales, propuso que la sincronicidad era una manifestación del inconsciente conectándose con la realidad externa. Es decir, el universo no nos envía mensajes mágicos, sino que nuestra propia mente es capaz de percibir patrones y significados en el entorno. Cuando una persona está en un estado de crisis, duda o transformación, su mente se vuelve más receptiva a las señales externas. Es en estos momentos cuando las sincronicidades aparecen con mayor frecuencia, ya que la psique busca respuestas y guía.
La clave está en aprender a reconocer estas señales y usarlas de manera consciente para mejorar la toma de decisiones. Método para interpretar y usar la sincronicidad en la vida diaria. Jung propuso un método basado en la observación y la introspección para interpretar las sincronicidades. Aquí tienes una guía práctica que puedes aplicar cuando sientas que un evento significativo ha ocurrido en tu vida. Paso 1. Identificar la sincronicidad. Pregúntate lo siguiente. ¿El evento fue inesperado y fuera de lo común? ¿Tuvo un impacto emocional en ti? ¿Parecía estar relacionado con algo en lo que estabas pensando o sintiendo en ese momento? ¿Ocurrió en un momento clave, cuando necesitabas una respuesta o dirección? Si respondiste sí a estas preguntas, es posible que hayas experimentado una sincronicidad. Paso 2. Reflexionar sobre su significado. No todas las sincronicidades tienen un mensaje claro de inmediato. Para interpretar su significado, hazte estas preguntas. ¿En qué estaba pensando o sintiendo antes de que ocurriera? ¿Qué simbolismo tiene este evento para mí? ¿Cómo se conecta con mi situación actual o mis preocupaciones? Podría ser una señal para tomar una decisión o cambiar de dirección. Es importante recordar que la interpretación es subjetiva y depende del contexto de cada persona. Lo que para una persona es solo un número repetitivo, para otra puede ser una confirmación de que está en el camino correcto. Paso 3. Tomar acción basada en la sincronicidad. La sincronicidad no solo debe ser observada, sino utilizada como una herramienta para la acción. Aquí hay algunas formas en las que puedes aplicarla en tu vida. Cuando estás indeciso sobre una decisión importante. Si notas sincronicidades relacionadas con una opción específica, puede ser una señal de que es el camino correcto. Cuando sientes que necesitas un cambio pero no sabes por dónde empezar. Las sincronicidades pueden revelar oportunidades ocultas que no habías considerado. Cuando estás buscando respuestas a un problema personal. Prestar atención a los mensajes simbólicos en conversaciones, libros o situaciones inesperadas puede brindarte claridad. Es importante aclarar que la sincronicidad no debe usarse como una forma de evadir la responsabilidad o dejar las decisiones al azar. Más bien, debe verse como una herramienta complementaria para tomar decisiones con más conciencia y confianza. Ejemplo práctico. Aplicación de la sincronicidad en la vida real. Imagina que estás considerando dejar tu trabajo y comenzar un proyecto personal, pero sientes miedo e incertidumbre. No sabes si es el momento adecuado o si es la decisión correcta. De repente, comienzas a notar señales a tu alrededor. Entras a una librería y un libro sobre emprendimiento llama tu atención. Un amigo que no has visto en años te envía un mensaje contándote cómo dejó su empleo para seguir su pasión. Un vídeo aleatorio en redes sociales aparece con un mensaje que resuena profundamente contigo. Atrévete a tomar el control de tu vida. Estos eventos podrían ser simples coincidencias, pero si ocurren en un momento clave para ti, pueden interpretarse como una sincronicidad que te está indicando que sigas adelante con tu idea. Jung diría que tu inconsciente ha comenzado a atraer información relevante para ayudarte a tomar una decisión. Si prestas atención a estos eventos, podrías encontrar la claridad que estabas buscando. La relación entre la sincronicidad y la intuición. Jung creía que la sincronicidad y la intuición estaban estrechamente conectadas. La intuición es la capacidad de percibir información más allá de la lógica y el razonamiento consciente. Cuando una persona está más en contacto con su intuición, es más propensa a experimentar sincronicidades porque su mente está más abierta a captar patrones y señales en su entorno. Para desarrollar la intuición y aumentar la frecuencia de sincronicidades en tu vida, puedes practicar lo siguiente. Meditar y calmar la mente. Una mente ocupada y estresada tiene menos capacidad para notar patrones sutiles en el entorno. Llevar un diario de sincronicidades. Anotar los eventos que parecen significativos puede ayudarte a notar conexiones que antes pasaban desapercibidas. Confiar en los impulsos internos. Si sientes un fuerte llamado a hacer algo sin una razón lógica aparente, considera explorar esa dirección. La sincronicidad no es solo un fenómeno externo, sino también una manifestación de nuestro mundo interno interactuando con la realidad. Conclusión del bloque 4. La sincronicidad es mucho más que un concepto filosófico. Es una herramienta poderosa que, si aprendemos a reconocer e interpretar, puede guiarnos en momentos de duda e incertidumbre.
No significa que debamos dejar todo en manos del destino, sino que podemos utilizar estos eventos como una forma de autoconocimiento y toma de decisiones consciente. Para aprovechar la sincronicidad en la vida real. Mantente atento a eventos significativos que ocurren en momentos clave. Analiza su conexión con tus pensamientos y emociones. Usa estas señales como una guía complementaria para tomar decisiones. La próxima vez que experimentes una coincidencia que parezca demasiado extraña para ser casualidad, detente un momento y pregúntate, ¿es el universo hablándome o es mi mente creando conexiones que no puedo ver a simple vista?